Bien, entonces, ¿cómo afecta entonces la derivada primera, la forma de la gráfica, o qué me dice respecto de la forma de la gráfica? Bien, vamos a arrancar primero viendo esto, que le llaman acá en el libro la prueba creciente decreciente o de crecimiento decrecimiento. ¿Qué me dice? Me dice que si f' de x es mayor que cero, es decir, si la derivada es positiva en un intervalo, entonces f es creciente en ese intervalo, ¿sí? Y si la derivada es negativa en un intervalo, entonces f es decreciente sobre ese intervalo. Acá está la demostración, de vuelta es muy sencilla, la pueden analizar, pero siempre piénsenlo desde el punto de vista geométrico. La derivada está relacionada con la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Qué quiere decir que sea positiva? Bueno, que la recta esa tangente a mi curva tiene una inclinación así. Y si tiene una inclinación así, quiere decir que la curva está yendo para allá, para arriba, digamos, está creciendo. Sea que haga así, no importa. Pero la pendiente de la recta tangente es positiva, ¿sí? Forma un ángulo positivo hacia arriba. Por el contrario, si la pendiente es negativa, es hacia abajo, eso pasa cuando la función está decreciendo. Entonces, analizar el signo que tiene la derivada primera en un dado intervalo me permite saber si la función esa está creciendo o decreciendo en ese intervalo. Veamos un ejemplo. Me dice, encuentre dónde la función f de x igual a 3x a la cuarta menos 4x cubo menos 12x cuadrado más 5 es creciente y dónde es decreciente. ¿Sí? Esto es algo a simple vista bastante ambicioso. Es un polinomio de grado 4, ese puede tener varios subiditas y bajadas, entonces hay que ver cómo hacemos para averiguar eso. Pero vamos a utilizar esta herramienta que acabamos de ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a derivar este polinomio, ¿sí? Es un polinomio de grado 4, son todas potencias, es muy sencillo. Derivo y me queda un polinomio de grado 3. Y ya que está, lo voy a factorizar. Me queda así, 12x por x menos 2 por x más 1. Acá puedo ver claramente las raíces a simple vista de este polinomio. 0, 2 y menos 1. Entonces, para utilizar esta, la prueba de crecimiento, tenemos que investigar dónde f' de x es mayor que 0 y dónde f' de x es menor que 0. ¿Sí? Esto va a depender de los signos. Lo bueno que tiene haber factorizado esto es que el signo que vaya a tener esto, el signo resultante final, va a depender de los signos de los tres factores que figuran acá, que yo tengo acá. ¿Sí? X, x menos 2 y x más 1. ¿Sí? Para esto vamos a dividir la recta real en intervalos cuyos extremos son los puntos críticos. Recuerden que estos son los puntos críticos famosos que veníamos hablando, son las raíces de la derivada. Esos son los puntos críticos, los puntos en los cuales se anula la derivada. Entonces, estos puntos me van a partir la recta real y me van a permitir construir intervalos. ¿Sí? Esto, vean cómo se organiza este trabajo. Esto lo van a tener que hacer, ya después vamos a hacer un práctico bien poderoso sobre todos estos temas. Y esto van a ver que el ABC, esto se pide mucho, lo pido bastante, que es que organicen las cosas de este modo. Yo tengo un intervalo dado, a mí me gusta un poco más la forma conjuntista de establecer un intervalo, ¿sí? Con los paréntesis y los corchetes, pero esta es otra forma de verlo. O sea, este intervalo x menores que menos 1 es lo mismo que escribir. Disculpen que no me traje papel, pero a ver, es lo mismo que escribir, eh, ¿cómo es? Si yo tengo así x menor que menos 1, es lo mismo que decir desde menos infinito, punto y coma, acá hay un paréntesis, menos 1, paréntesis. ¿Sí? Después si tengo el otro desde menos 1, x así, mayor que menos 1 y menor que 0.
Bueno, este es el menos 1 abierto, punto y coma, 0 abierto. A mí me gusta más escribirlos así, pero es lo mismo, cuestión de gustos. Bien, sigamos. Bien, entonces yo voy a ver qué signo tiene cada uno de estos factores, ¿sí? Para después determinar el signo de la derivada, que es el producto de estos signos, ¿sí? Entonces, para x menores que menos 1, ¿sí? De vuelta, esto se va hasta el menos infinito. Basta con que tomen un representante de este intervalo nomás para probar acá y ver qué signo les da. Con cualquiera les va a dar el mismo signo, eso ténganlo por seguro. Entonces, pensemos por ejemplo en menos 2. Si yo acá le pongo un menos 2 por 12 es menos 24, negativo. Me importa el signo nomás acá. Después, menos 2, menos 4, negativo. Menos 2 más 1, menos 1, negativo. Y ahora, el signo de la derivada es el producto de estos tres signos. Menos por menos, más. Por menos, menos. Por lo tanto, ¿qué se puede decir sobre la función? No sobre la derivada, sobre la función. Bueno, como el signo de la derivada dio negativo, la prueba creciente me dice que es decreciente sobre este intervalo. Menos infinito a menos 1. Ahora sigo con el otro intervalo. Desde menos 1 hasta 0 va este. Tengo que tomar un representante de acá y puedo elegir podría elegir el menos 0,5. ¿Sí? Menos 0,5 por 12 es menos 6, negativo. Menos 0,5 menos 2 es menos 2,5, negativo. Y menos 0,5 más 1 es 0,5 positivo, positivo. Signo de la derivada, menos por menos, más. Por más, más. Por lo tanto, en ese intervalo, menos 1, 0 es creciente. Y así hago con los otros intervalos. Finalmente, bueno, yo sé que esto no es tan directo, ya vamos a ver que hay otras herramientas para hacerlo, pero esta es la gráfica de la función, ¿sí? Y acá yo puedo ver que más o menos se comporte como lo he estado estudiando, ¿sí? Acá tengo el menos 1, ven cómo decrece, yo dije que era decreciente, desde menos infinito hasta menos 1, decreciente, ¿sí? Después, desde menos 1 hasta 0, creciente. Desde 0 hasta... Perdón. Bueno, desde 0 hasta 2, hasta acá es decreciente, y desde 2 hasta infinito es creciente. Entonces, tienen que comportarse como yo lo he dicho. Bien, ahora vamos a ver algo igualmente importante, si no más, y que es que me dice la derivada primera respecto de máximos y mínimos, que eso es a donde quería llegar. Eso es lo que se denomina acá como la prueba de la derivada primera. ¿Y qué me dice? Me dice, supongamos que x igual a c es un punto crítico de una función continua f, es decir, que f' se anula en ese valor. Entonces, a, si f' cambia de positiva a negativa al pasar por c, ¿sí? A la izquierda es positiva y a la derecha es negativa, entonces f tiene un máximo local o máximo relativo en c. Si f' cambia de negativa a positiva en c, entonces f tiene un mínimo local en c. Y si f' no cambia de signo en c, por ejemplo, si f' es positiva a ambos lados de c, vamos a ver que eso puede pasar, o negativa a ambos lados, entonces f no tiene ni máximo ni mínimo local o relativo en c. ¿Qué me dice esta prueba? De vuelta, apelemos a la geometría. Recuerden que el signo de la derivada está asociado a la pendiente. Signo positivo es pendiente hacia arriba, signo negativo es pendiente hacia abajo. Entonces, si f' cambia de positiva a negativa al pasar por c, esto quiere decir que, suponga que yo acá, donde tengo la lapicera, está mi punto c. La función viene así, cambia de positiva, ¿sí?, a negativa al pasar por c. Entonces ahí, ¿qué puedo tener ahí? Claramente, si pasa de positiva a negativa, en ese punto c vale 0, por supuesto, porque es continua. Bueno, ahí tendré un máximo relativo en c. Del mismo modo, si pasa de
negativa a positiva, si pasa de negativa, de decrecer, a positiva a crecer, ahí tendré un mínimo relativo. ¿Sí? Piénsenlo siempre desde el punto de vista geométrico y ahí les va a salir todo esto sin tener que memorizarlo como un loro. Y bueno, en el caso de que esté creciendo, que sea positiva antes de pasar por C, pasa por C y después sigue siendo positiva, ahí no tengo ni máximo ni mínimo relativo. Eso me lo dice esto. Acá tengo, más que mi mano ahí que gira como loca, podemos ver ejemplos geométricos. ¿Ven? Acá la derivada es positiva a la izquierda de C y negativa a la derecha. Cuando pasa de positiva a negativa tengo un máximo relativo. Cuando pasa de negativa a positiva tengo un mínimo relativo y cuando sigue con el mismo signo, positiva acá, pasa por C y sigue positiva acá, no es ni máximo ni mínimo. Y lo mismo pasa cuando es negativa a ambos lados. ¿Sí? Veamos, a ver este ejemplo. Este me interesa más. Este. Vamos a encontrar los valores. Un ejemplo de aplicación. Encontrar los valores máximo y mínimo relativos, ¿sí?, de la función esta, una función trigonométrica, x más 2 seno de x. En el siguiente intervalo, x entre 0 y 2pi. Y entonces, ¿qué es lo primero que voy a tener que hacer para encontrar mis máximos o mínimos? Voy a aplicar la prueba de la derivada primera. Para eso tengo que obtener la derivada. Entonces derivo mi función, es sencillo. La derivada de x es 1 y la derivada de 2 seno de x es 2 coseno de x. Por lo tanto, necesito averiguar los puntos críticos. ¿Cómo los averiguo? Igualando la derivada a 0 y resolviendo la ecuación que me queda en x. Entonces hago g' de x igual a 0, despejo ahí x y me queda que eso pasa cuando coseno de x es igual a menos un medio. Las soluciones de esta ecuación son 2pi sobre 3, esta es una forma elegante de presentar la solución. Si uno lo hace con la calculadora, arco coseno de menos un medio, bueno, les va a tirar este valor pero en decimal, no les va a tirar la fracción de pi. Esto hay toda una forma de sacarlo de unas tablas trigonométricas, pero me llevaría un buen rato explicar todo eso de dónde sale. Entonces, la solución de esta ecuación es en 2pi sobre 3, tiene dos soluciones que se encuentran dentro de este intervalo. Porque bueno, ustedes como sabrán, las funciones trigonométricas seno y coseno son funciones periódicas, ¿sí?, que se repiten. Entonces, hay infinitas soluciones en realidad a esta ecuación si yo considero toda la recta real. Pero acá como me estoy restringiendo a 0 y 2pi, a ese intervalo, las soluciones que satisfacen esto, coseno de x igual a menos un medio, en ese intervalo son 2 tercios de pi y 4 tercios de pi. ¿Sí? Bien. Estos puntos críticos, de vuelta, son los que me van a partir mi intervalo en partes y tengo que analizar qué pasa con el signo de la derivada primera en esas partes, en esos intervalos, así como hice en la tablita de recién. Entonces me voy a armar mis intervalos, vean que acá los pone de este mismo modo, pero los pueden ver así. 0 a 2pi sobre 3, después desde el otro punto crítico 2pi sobre 3 a 4pi sobre 3 y finalmente 4pi sobre 3 a 2pi. Esos son mis tres intervalos. Y me tengo que fijar qué le pasa al signo. Acá no tengo que hacer una factorización, lo puedo analizar fácilmente evaluando simplemente la función en un punto. Entonces, bueno, me fijo que entre 0 y 2pi sobre 3 tomo algún valor que se encuentra ahí en el medio entre estos, ¿sí?, y me fijo qué signo tiene mi función. Esto es evaluarlo, digamos. Si yo quisiera, lo puedo hacer
con la calculadora. No, es todo perfectamente legal si se me complica evaluarlos en eso. De todo modo, 2/3 de pi es 0,66 por pi, pi sobre 4. ¿Sí? Bueno, hagámoslo. ¿Recuerdan cómo poner estos números? Se interpretan como radianes cuando yo estoy hablando de funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces yo, para evaluar esto, tengo que meter un valor en radianes que se encuentre en este intervalo. Por ejemplo, puede ser el valor, supónganse, a ver, 2pi sobre 3, ¿cuánto es después de todo? Veamos, saco esto para que se vea bien. 2 por pi dividido 3, eso es 2,094, ¿sí? Porque por ahí los marea el tema de los pi y todo eso. Es un número decimal, 2,094. Entonces, tengo que tomar ¿cómo es? Un número que se encuentre entre el 0 y el 2,094. Tomemos el 1, por ejemplo. Un radián. Tengo que poner mi calculadora en radianes, ¿sí? Voy a modo y cambio a rad. Bien. Y ahora sí pongo 1 más 2 por coseno de 1 radián, ¿sí? Eso me da 2,08 positivo. Positivo. ¿Sí? Por lo tanto, la función es creciente en ese intervalo. Ahora, este otro tengo, entre 2pi sobre 3 y 4pi sobre 3. 4pi sobre 3 es 4,0 y algo. Puedo tomar un valor de 3, si quiero, que se encuentra justo entre estos dos. Si tomo un valor de 3, bueno, 3 radianes de vuelta. Esto va a ser 1 más 2 por coseno de 3. Eso me da menos 0,97. Negativo. Signo negativo decreciente sobre este intervalo, quiere decir. Y hago lo mismo con este último intervalo y me da positivo. Bien. Ahora bien. Ahora es cuando yo... Voy a volver a poner mi calculadora en grados para no olvidarme. Teniendo esa información, yo ya estoy en condiciones... Bueno, ven acá cómo ha obtenido estos valores. Aparte de 2pi sobre 3 estar interpretado como un ángulo en radianes, el seno y el coseno tienen valores que se escriben de una manera muy elegante, así como fracciones de raíces. Esto también es otra explicación, otra clase aparte que me llevaría a explicar de dónde viene este raíz de 3 sobre 2. Pero ustedes sepan que seno de 2pi sobre 3 me da un número decimal bastante horrible y es igual a hacer raíz de 3 sobre 2. Bien. ¿Cómo voy a decidir yo si este 2pi sobre 3 y este 4pi sobre 3 es un máximo, es un mínimo o ninguna de las dos cosas? Bueno, viendo esta tablita. Yo a partir de acá puedo ver que cuando pasa la función por 2pi sobre 3, pasa de ser la pendiente positiva a negativa. Por lo tanto, el 2pi sobre 3 tiene que ser un máximo relativo. Y acá en 4pi sobre 3 la función pasa de decrecer a crecer, de negativo a positivo, por lo tanto ahí tengo que tener un mínimo relativo. Y esa es la conclusión a la que llego. ¿Sí? La prueba de la derivada primera nos indica que existe un máximo local en 2pi sobre 3 y el valor máximo, bueno, lo evalúa, y en 4pi sobre 3 tengo un mínimo local. Está medio desperdigada la información ahí. Y esta es la forma de la función entre 0 y 2pi. Ven que acá tengo este 2pi sobre 3 y este 4pi sobre 3. Acá tengo mi máximo y acá mi mínimo. Bien, vamos a dejar ahí.
Este es un ejemplo un poco complicado, si se quiere, por el tema de la función trigonométrica. Ya en el práctico que yo les voy a dar en su debido momento va a haber funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales para que trabajen en serio y vean cómo se aplica cualquier tipo de función. Pero lo más probable es que en un examen no los haga complicar la vida con esto de los pi, sino que simplemente les dé un polinomio que son fáciles de tratar y bueno, lo máximo que se les puede complicar es encontrar las raíces eventualmente. Pero bueno, esta es la aplicación. Vamos a dejar acá y después continuaremos con el que me dice la derivada segunda respecto de la forma de la función.